Quiero en esta oportunidad tocar un tema muy importante en la vida del creyente. Hay muchos que desconocen acerca de lo que la palabra enseña acerca del bautismo en agua. El bautismo en agua es para el creyente. La Biblia dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante, amado oyente, que usted se bautice si es cristiano. Si usted un día reconoció a Jesús como su Salvador y han pasado los años y aún todavía no es bautizado, hoy le recomiendo en este día que escuche atentamente esta enseñanza que le voy a presentar hoy. Una enseñanza que muchos han ignorado. Hace algunos años yo compartí por este medio acá en la radio este tema, pero Dios ha inquietado mi corazón porque es necesario que usted como creyente haga ese acto de obediencia. Fíjese que a la luz de la palabra podemos darnos cuenta que es obediencia el bautizarse. Y el tema del bautismo en agua es un tema muy controversial por mucho que cómo es el método que se debe de hacer. Pero ¿sabe qué? Aún no tenemos conciencia plena de la importancia que tiene en nosotros el bautismo en agua ordenado por el Señor. Hay mucha gente que no tiene conciencia de eso, que es ordenado por el Señor. Tradicionalmente se ha enseñado que el bautismo es un acto de obediencia al Señor. Y aunque esto es verdad, no manifiesta nada más que una parte de la bendición espiritual que conlleva el acto de bautizarse. Entonces, yo quiero en esta hora pedirle a Dios que me dé la gracia para transmitirle esta enseñanza que le va a bendecir. Quizás usted tiene preguntas que hoy a través de la palabra usted va a tener respuesta. Yo quiero que sea prudente, tome nota de los versículos que vamos a leer hoy o que le voy a presentar para que usted estudie esto, porque es importante. Fíjese que me da mucha tristeza cuando me encuentro con personas que han tenido toda una vida de ser cristianos y no se han bautizado. Yo digo, ¿qué tipo de cristianos? ¿O qué líderes son los que han tenido estas personas que no han hecho hincapié en que es necesario bautizarse en agua? A mí me da mucha duda si esta persona es cristiana de verdad, aquel que llega a sus últimos días de su vida diciendo que es cristiano y no se ha bautizado. Fíjese que hay pastores que incluso le están tirando agua a aquella persona así con un recipiente en la cabeza, creyendo que ese es el método de bautizarse, y eso no es un método de bautizarse en agua. El método de bautizarse en agua es sumergido en el agua. Entonces, hoy Dios tiene esta oportunidad para mí, como maestro, de enseñarle la palabra, y usted como oyente, de escucharla. Y si usted no ha puesto en obra ese mandato de nuestro Señor Jesucristo, hoy puede comenzar algo nuevo en usted, ese deseo de bautizarse. No espere llegar a sus últimos días para que traten de quererlo bautizar y quizá ya no habrá oportunidad. Y pudiendo hacerlo, yo le recomiendo desde ya que ponga eso en su corazón. Si usted es una persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, no le impide nada que se bautice, porque usted estará obedeciendo al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en esta hora en tu presencia, agradecido por la oportunidad que me das de poder anunciar tu palabra de esta manera. Sé que es una enseñanza de mucha bendición. Yo quiero en este momento transmitir esta enseñanza para bendecir a aquellas personas que han ignorado este mandato de nuestro Señor Jesucristo como ser el bautismo en agua. Yo te pido que me des sabiduría de palabras
para darme a entender a los oyentes y que los oyentes puedan ser prudentes y sabios y puedan tomar nota de esto, porque es un tema fundamental en la vida de un creyente. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizás sin enviar un saludo a la audiencia, entré en lleno porque tengo esta pasión de compartir este tema, porque Dios así lo ha querido, me ha inquietado a que no sea una prédica, sino una enseñanza que usamos nosotros como doctrina básica en la vida de un cristiano. Estos son los fundamentos establecidos en la palabra y por allí se comienza. De hecho, tengo muchos temas del nuevo nacimiento, el bautismo en agua y muchos temas más que de pronto el Señor me va a dar la villa en su momento para estarlos dando. Pero he estado predicando salvación por mucho tiempo y yo pienso que algunos han recibido al Señor a través de los mensajes que se han dado por este medio. Y es necesario que si usted ha recibido a Jesucristo, busque esa iglesia donde se bautice las personas que allí se congregan. Entonces quizás usted ha tenido una pregunta: ¿qué es el bautismo en agua? Pues la respuesta que yo le tengo a la luz de la palabra, tome nota de los versículos que le voy a leer. Algunos están aquí, otros solo las citas. Entonces, si usted tiene esa pregunta, ¿qué es el bautismo en agua? La respuesta es que es un acto de obediencia. O es un acto donde un creyente en el Señor Jesucristo desciende al agua acompañado por un discípulo del Señor. Muchas veces nosotros usamos dos personas para que se sumerjan al agua y ayuden al que se va a bautizar, porque a veces es más fácil. Hay personas que son gorditas o tienen miedo al agua y una sola persona. A veces, todo dependiendo de dónde se va a bautizar. Muchas veces se puede bautizar en el mar, en el río, o en un recipiente grandísimo, todo es que cubra todo su cuerpo. Eso no importa, no tiene que ser solo en un río, en el mar, qué sé yo, pero que tiene que ser sumergido totalmente. Entonces, vemos que es el acto en donde un creyente en el Señor Jesucristo desciende al agua acompañado por un discípulo del Señor, quien lo sumerge totalmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted puede tomar nota de Juan capítulo 4 verso 1 y 2. También puede anotar Hechos 8, 36 y 39. También puede anotar para que lo lea Mateo 28, 19. Algunos de estos versículos los vamos a ver aquí, pero por el tiempo, porque acuérdese que solo son 30 minutos y yo quiero darle completamente el tema que le va a bendecir su vida. Entonces, lo siguiente es, veamos lo que dice Juan. Aquí lo tenemos, Juan 4, 1 y 2. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez a Galilea. Veamos 8, 36, 39 de Hechos. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, lo único que impide para bautizarse es no creer en Jesús como el Hijo de Dios. Pero si usted cree como este hombre que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino. Entonces vemos que lo único que le impide a una persona bautizarse en agua es
que no haya creído en Cristo, pero si ha creído en Cristo como el Señor de su vida, usted no le impide nada que lo haga. Lo único que le puede impedir es la incredulidad en el Hijo de Dios. Entonces, vemos la ordenanza en Mateo 28:19. Esto lo dijo Jesús. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien, esta es la ordenanza que Jesucristo está dando. Entonces, ¿qué significa el bautismo en agua? Usted puede hacerse esa pregunta. ¿Qué significa el bautismo en agua? El bautismo en agua es descender al agua. Es un símbolo visible de que nuestra vida vieja y pecaminosa está muerta. Puede tomar nota, 1 Pedro 3:18. El bautismo en agua es una plena identificación con la muerte y la resurrección del Señor. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Esto significa el bautismo en agua. Romanos 6:6, usted lo puede anotar. ¿Qué significa el bautismo en agua? Significa la sepultura del creyente. Se lleva a cabo simbólicamente en el bautismo. Romanos 6:4. Tome nota de esto. Tome nota de Colosenses 2:12. Y al ser levantado del agua, se está expresando la fe en la resurrección y la convicción de una vida nueva, gracias a la victoria del Señor. Si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 6:5, usted lo puede leer y tome nota de ello. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Y presentarnos nosotros mismos a Dios vivo, al Dios mismo, al Dios vivo de entre los muertos, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto lo puede ver Romanos 6:13 y 14. Tome nota de ello. Entonces, ¿por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué yo debo de bautizarme? Quizás usted se hace esa pregunta. Debemos hacerlo como un acto de obediencia, le dije yo al principio, a la voluntad redentora del Señor, pues es ordenado por Cristo mismo. Él ordenó. Allí lo vimos en Mateo 28:19. Veamos lo que Jesús le dice a Nicodemo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar al reino de Dios se necesita obedecer el mandato que nuestro Señor Jesucristo dejó. Por eso debemos de bautizarnos. Si usted no se ha bautizado, usted no ha entrado al reino de Dios. Si usted dice que es bendecido aún sin ser bautizado, déjeme decirle que al entrar al reino de Dios, y esto no espere entrar hasta que ya se muera, que hasta entonces va a entrar al reino de Dios. El reino de Dios ya lo podemos estar disfrutando, aún estando aquí en este cuerpo de bajeza. Ya podemos estar disfrutando del reino de Dios. Claro, en el siglo venidero tendremos la gran bendición que aún después de muerto va a haber vida, y que mejor que desde ahora que estamos en este cuerpo podemos disfrutar el reino de Dios. Pero para eso hay que ser obediente a este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no es un mandato del hombre, es un mandato del Señor. Entonces, usted quizás se ha preguntado, ¿cuál es el método bíblico del bautismo en agua? Debido a que hay, usted sabe, la iglesia tradicional bautiza a los niños, y en lo que vamos viendo aquí no habla de niños, aquí habla de personas que ya tienen conciencia de lo que están haciendo. Pero eso quizás lo vamos a ver más adelante. Entonces, el método bíblico
del bautismo en agua, lo vamos a ver aquí. El bautismo debe de realizarse por inmersión, es decir, sumergidos completamente en agua, ya que así somos sepultados como figura de nuestra muerte en Cristo. Esto lo vemos en Romanos 6:4 y Romanos 8:38 y 39 y Mateo 3:16. Escuche bien lo que dice Mateo 3:16. No San Juan 3:16, el versículo conocido. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, el método es sumergido completamente en el agua, porque Jesús es el ejemplo clave. Dice que cuando fue levantado del agua, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, salió del agua. Entonces quiere decir que lo sumergieron en el agua completamente. Entonces, vemos que si al ser sumergidos completamente en agua, ya que así somos sepultados como figura de nuestra muerte en Cristo. Entonces es importante que entendamos que el método bíblico es sumergido en el agua. Por eso le decía que debe de ser, ya sea en el mar, en un río, en un recipiente. De hecho, ya hemos bautizado nosotros en un recipiente. Por ejemplo, en la iglesia tenemos un bautisterio, ¿verdad? Es portátil, nosotros lo armamos y todo, y lo llenamos de agua. Es como una piscina grande y se llena de agua. Ahí caben 3 personas, ¿verdad? Y regularmente, cuando a mí me ha tocado bautizar, en algunos casos nos hemos sumergido 2 personas, más el que se va a bautizar serían 3, para poderlo ayudar a sumergirlo totalmente, ¿verdad? Pero lo importante es que esta persona que va a bautizarse sea sumergido totalmente, que no quede nada fuera del agua, tiene que ser sumergido en el agua. Entonces, ya tomó nota de Romanos 6:4 y Hechos 8:38, 39, Mateo 3:16, que es el que le acabo de leer. Entonces ese es el método. Entonces vemos que ya casi estamos terminando y apenas llevamos 17 minutos. Es un tema muy corto. El bautismo en agua es un acto de obediencia, le decía yo, un acto de obediencia al Señor, en el cual se recibe una administración directa de Dios a nuestra alma. Entonces, el bautismo en agua es la aceptación de la obra redentora del Señor en nosotros y nuestra total identificación con Él en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es indispensable para poder entrar en el reino de Dios. Lo que le decía en San Juan 3:5, los discípulos del Señor Jesucristo se hacen bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está establecido en la palabra. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué más complicaciones? Porque algunos dicen, no, que debe de ser en el nombre de Jesús. Pedro así lo hizo. Pues si Pedro así lo hizo, él va a dar su cuenta. Pero nosotros, los discípulos del Señor, hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ese es el bautismo que yo enseño. Ese es el bautismo en el cual he sido formado, porque está basado en la palabra del Señor. Entonces yo creo que es bien importante, amado oyente, que usted haya tomado nota de este tema, ya que es un tema muy, pero muy especial. Yo acostumbro que antes de bautizar a una persona, si hay oportunidad, le doy esta enseñanza para que sepa a lo que está metiéndose. El bautismo en agua
es de vital importancia en la vida suya como creyente. Si usted vive en algún lugar allá un poquito remoto y quizás ya está un poquito mayor y tiene miedo al agua, tiene miedo a que lo lleven al río, pues aunque sea en una pila donde usted tiene agua en su casa, aunque sea allí le podemos bautizar. Alguien podrá decir, pero ese hermano está loco. Mi hermano, si es que solo lo que se necesita es sumergir a una persona completamente en el agua, ¿verdad? Porque este es algo simbólico, pero no vamos a venir tirándole agua con un guacal a una persona o con una pana o un recipiente, qué sé yo, porque eso no es un orden bíblico. La angustia a veces de la gente cuando alguien se está muriendo y que no tuvo la oportunidad de bautizarse porque fue incrédulo toda la vida, es que empiezan a hacer eso. Pero eso yo le podría decir que es una tontería porque ¿por qué no enseñar la verdad? Tenemos que enseñar la verdad. Entonces, ya viene el próximo viaje misionero, si Dios me permite, y estaré por esos lados de fronterizos, Honduras, El Salvador, y si usted quiere invitarme a su lugar, obviamente, la persona que se va a bautizar tiene que ser discipulada, tiene que ser enseñada. Pero quizás usted no está haciendo, no se ha estado congregando porque le queda muy lejos una iglesia y quizás no hay quien haya ido a instruirlo, pero quizás por estos años ha estado escuchando los programas cristianos en la radio y ha estado prácticamente congregándose de esa manera con el Señor, porque recuérdese que la iglesia primitiva era en las casas, no era en el templo. Por eso hay mucha religiosidad, que hay gente que cree que solo porque estando en un templo se puede adorar, se puede servir al Señor. Hay personas que ya no lo pueden hacer por el estado de salud o de edad, ya no se pueden congregar. Y a lo mejor han estado recibiendo la palabra por todos estos años y no han tenido la oportunidad. Y podemos irle a bautizar ahí y recomendar a algún siervo que tenga pasión por las almas, pasión por los hermanos y le puedan visitar para llevarle la enseñanza de la palabra. Entonces es importante. En algunos viajes misioneros a mí me ha tocado bautizar a personas porque estoy delegado de parte del Señor como siervo de Dios. Y lo hemos hecho en la congregación por muchos años. Hemos instruido a personas cómo hacerlo y nosotros estamos dispuestos a llevar este evangelio a los lugares remotos donde hay necesidad. Así es que hágalo saber si usted necesita saber más de esto. Quizás podemos hacerle una visita a su casa gratuitamente, no tiene que pagar nada, solamente le recomiendo que haga este acto de obediencia. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere en el Señor será condenado. Y esto es lamentable. Entonces hay algunos casos que hay personas que creyeron en el Señor y no tuvieron esa oportunidad de bautizarse, pero son casos aislados. Pero yo conozco incluso miembros de mi familia de muchos años, tíos que hasta 80 años sin bautizarse. ¿Por qué? O primos de 50 años sin bautizarse y diciendo que son creyentes. Entonces, esto no puede ser así. Y conozco muchas personas más. Y debido a todas estas experiencias, Dios ha inquietado mi corazón que por este medio de la radio pueda anunciar esta enseñanza porque es de vital importancia. Quizá estaré enseñando otros temas que le van a bendecir mucho su vida. Entonces, ahí de pronto le vamos a ir a bautizar si es que no tiene una iglesia donde congregarse por algunos impedimentos que usted tenga, ¿verdad? Y a través de la radio usted se ha estado dejando, ¿verdad?, pastorear. De esta manera, ha estado recibiendo el mensaje por muchos años. Pero si usted ya tiene una iglesia donde congregarse, y no le han hecho ese llamamiento por descuido de los ministros de esa congregación, yo le exhorto en el nombre del Señor a que se acerque a su pastor y le diga, ¿sabe qué? Yo me he descuidado, no me he bautizado. Quizás no lo quieren bautizar porque su testimonio no es bueno,
Pero lo único que se necesita para bautizarse no es un buen testimonio ni un mal testimonio. Lo que se necesita es creer en Cristo y dejarse enseñar, dejarse discipular, porque el buen testimonio llega, ¿sabe cuándo? Cuando empezamos a dejarnos enseñar de la palabra de Dios. Hay gente que quiere bautizar a personas intachables, y vemos que hay personas que se bautizan tan pronto, dicen que han creído, como el eunuco dice: yo creo que Jesucristo es el Señor. ¿Qué me impide que yo me bautice? Nada, lo único que impide es que no haya agua, pero aquí veo agua, entonces vámonos a bautizarlo. Entonces, si usted ha creído en Cristo, no le impide que se bautice. Obviamente tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento o fruto de que usted realmente ha creído en Cristo. Entonces, una persona que no quiere bautizarse diciendo que es creyente, yo le pongo un poquito de duda de que todavía no ha reconocido realmente lo que es ser creyente. Ser cristiano, ser evangélico, seguidor de Jesucristo, representa obediencia a la palabra. Mire, ya solo faltan 4 minutos. Voy a orar, voy a bendecir su vida para que usted tome conciencia de esto, porque es importante, es importantísimo, ¿verdad? Porque representa una bendición espiritual para su vida muy grande el obedecer, ¿verdad? Y hacerlo en el orden establecido. Así es que yo le invito en esta preciosa hora a que se examine si usted ya lo hizo, gloria a Dios. Manténgase en el reino de Dios, no se salga de allí, porque el reino de Dios es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, es fe. En ese reino usted va a manifestar eso. Si usted no está manifestando el amor de Dios en su vida, usted está fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios se fructifica. Y en el reino de Dios se vive la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el reino de Dios se vive por fe, se vive con paciencia, se vive siendo bondadoso, se vive con la paz que Dios da. Si usted no ha tenido esas manifestaciones en su vida, es porque ha estado en desobediencia. Y hoy el Señor le invita a que obedezca su palabra. Yo voy a hacer una breve oración y no olvidándose que hay salvación todavía. Usted quizás puede ser el próximo candidato a bautizarse si usted hoy dice que cree en el Señor Jesucristo, que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó para darle vida eterna. Si usted cree eso hoy, usted puede ser el próximo candidato a ser bautizado. Así es que me comprometo en este próximo viaje misionero, estar en la radio personalmente, anunciar, recordarle de que un día yo anuncié esta enseñanza por este medio del bautismo en agua, y quizás puedo ir juntamente con su pastor a bautizarle al río, o quizás no le bautizaré yo, sino que su pastor lo bautizará, debido a que fue motivado por el Señor a obediencia por esta enseñanza que por este medio se ha dado. Así es que yo le invito a que usted medite en ello. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta bendición que me has dado de poder anunciar este mensaje y esta enseñanza para los oyentes, para aquellos que no han tenido la oportunidad de bautizarse porque no han sido enseñados. Hoy tienen esta preciosa enseñanza que representa obediencia al mandato que tú, como nuestro Señor y Salvador, dejaste establecido. Hoy hemos visto el método cómo hacerlo y por qué se debe hacer. Te pido, buen Dios, que bendigas a los oyentes y les des la oportunidad a aquellos que no han tomado esa decisión. Creo que la decisión más importante de la vida del ser humano es reconocerte como Salvador y Señor de nuestra vida. Y el siguiente paso muy importante es la obediencia a la palabra en cuanto al bautismo en agua. Así es que muchas gracias, buen Dios, por esta bendición que me has dado de poder llevar esta enseñanza y poder
dejarla plantada en corazones fértiles. Yo sé que no se quedará sin recompensa a esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Le amo en el Señor. Y no se olvide, esté orando por este próximo viaje misionero, que me comprometo desde ya a estar en la radio personalmente para desde ahí, en vivo y en directo, enviarles un cordial saludo. Que Dios le bendiga y que lo prospere el Señor en todo.